sea tal que se puede aplicar cualquier ecuación, ya sea en la estructura deformada o en la estructura no deformada. Porque una cosa es la estructura deformada, cambio de forma, ¿no? Y otra cosa es la estructura sin deformar. Fíjense. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo va a ocurrir que las condiciones de las fuerzas no modifiquen sustancialmente su posición? Cuando los movimientos sean muy pequeños. Cuando esos desplazamientos son pequeños, estamos entonces dentro de la teoría elástica. Eso se llama la teoría de las pequeñas deflexiones o teoría de primer grado. Quiere decir que todas las ecuaciones las podemos aplicar tanto a la estructura deformada como a la estructura no deformada. Y esa condición que estamos asumiendo en este momento, ¿está bien? Es una hipótesis. ¿Está bien? Entonces, la primera hipótesis que vamos a plantear es la linealidad. ¿Está bien? Hipótesis. Me está estorbando este micrófono, vamos a mover un poquito acá. ¿No? ¿Cómo se ve? Este micrófono. Lo que pasa es que mi pizarra la tengo al frente y el micrófono lo tengo adelante de la pizarra. Eso es lógico. Entonces me voy a echar un poco así para poder escribir en la pizarra. Entonces ponemos hipótesis. Hipótesis. Primero, teoría de las pequeñas deflexiones. De las pequeñas deflexiones. No importa el orden, podríamos poner primero linealidad elástica, ¿no? Esto es la ley de Hooke. ¿Qué quiere decir? Que cualquier fuerza, si esto es tensión y esta es deformación, cualquier fuerza me produce una tensión tal que su desplazamiento, su deformación es esta, ¿no? Y ese modelo estructural es lineal, porque son directamente proporcionales las tensiones con las deformaciones. Y ya sabemos que las tensiones las produce la fuerza, ¿no? Básicamente es esto, la teoría de las pequeñas deflexiones y la linealidad. Ahora que el material, para que cumpla esta condición, pues tiene que ser pues un material elástico. Y el material elástico tiene una característica, es isótropo. Quiere decir que las partículas que lo conforman son las mismas en cualquier punto de la estructura. Porque si no es así, pues no se va a poder, no sería elástico, ¿no? Así de sencillo. Material isótropo. Mientras más tienda a ser un material isótropo, más elástico va a ser. Entonces fíjense que estas tres condiciones físicas nos generan otras.
el hecho de que podamos aplicar las ecuaciones matemáticas sobre la estructura deformada o sobre la no deformada y que nos lleven a los mismos resultados es también una condición de estas hipótesis. O sea, es una consecuencia, mejor dicho, de aplicar estas condiciones. Porque si las deformaciones son muy grandes, ya las cargas se mueven y generan otro trabajo, otra deformación adicional, ¿no? Ya cambia la figura. Las ecuaciones ya no van a ser las mismas. Estaríamos en la teoría de las grandes deflexiones, lo vamos a ver más adelante. Uno de esos ejemplos es el efecto P delta en las columnas, cuando se deforman más allá de la linealidad. Y ya podemos hablar de un comportamiento distinto del material, ya no material elástico. Ya hablamos de la teoría elastoplástica, pero eso es otra cosa, lo vamos a si nos da tiempo, el semestre es muy corto, lo podemos ver más adelante, y ya eso es aplicando los materiales, ¿no?, a la teoría. Entonces, estas hipótesis nos generan otras. Por ejemplo, en el caso de las estructuras prismáticas, que es la que vamos a estudiar este curso, las que vamos a analizar en este curso son las prismáticas, solamente las estructuras prismáticas. Les decía que aparece la famosa hipótesis o teoría, en algunos libros se llama teoría, en otros le dicen hipótesis. Bueno, es lo mismo. La hipótesis de Navier o el principio de Navier, que la sección es plana antes y después de la deformación. Pero ese es producto de él, que las fuerzas son pequeñas y que los desplazamientos también. Al desplazarse, por ejemplo, al moverse, todo eso lo podemos ver en una viga, ¿no? Esto lo podemos ver en una viguita, simplemente apoyada. Ahí está la viguita. Digamos que está apoyada así. Cuando le aplicamos una fuerza, por supuesto que va a ocurrir que esto se va a deformar. Bueno, vamos a hacerlo así, ¿no? Ya se me hizo un ar. Esto se va a deformar, ¿no?, producto de la aplicación de esa fuerza. Y esta sección, que originalmente era así, ahora se ha inclinado, ha girado, pero ha girado recta. Ahí está, obviamente, que está exagerada, ¿no? El giro es muy pequeño. La sección se mantiene recta. Eso garantiza que solamente aparezca un solo eje neutro. Eso ya lo sabemos. Esa es la hipótesis de Navier. ¿Está bien? Y los otros son principios. Por ejemplo, el equilibrio. La estructura debe estar en equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando aplico esa fuerza, en realidad la estructura no debe moverse, solo debe deformarse, pero no moverse. Eso es lo que garantiza, ¿no es cierto? Eso es lo que garantiza la existencia del trabajo y la energía. Porque ahí es donde se produce. Porque si se mueve eso, si se mueven los apoyos,
Eso se va a mover como un sólido rígido en el espacio y nunca se va a producir trabajo. Fíjense que los sólidos rígidos en el espacio, que se mueven indeterminadamente, no producen trabajo. Y por supuesto no hay energía de deformación. Entonces, para que ocurra el trabajo, necesariamente tienen que imponerse restricciones. Por eso es que preferimos hablar de restricciones, ¿no? Restricciones de apoyo o restricciones externas. Son los apoyos, que son externos a las estructuras. No forma parte de las estructuras. Entonces eso lo estudiamos aparte. Lo estudiamos aparte. Muy bien, joven. Hasta ahí. ¿Cómo andamos? ¿Cómo andan los apuntes? ¿Alguien está mirando la clase? Sí, ingeniero. Por lo menos hay uno. ¿Y los demás? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende o tienen dudas? Parece que se entiende. O parece que todo el mundo está con dudas. Sí, estamos mirando aquí. No, pero yo sé que están mirando. Pero ¿están entendiendo lo que están mirando? ¿Lo que están escuchando? Esa es la pregunta. ¿Están entendiendo? Nadie responde. Todo lo que hemos hablado hasta ahora lo hemos visto en las otras materias. Lo hemos visto con el profesor Quilla, con el profesor, no sé quiénes serán los profesores. Lo único que conozco es a Quilla y a Beta, y quién más dará pues estructura. Tal vez, no sé, el ingeniero Pérez o el ingeniero Romero. El ingeniero Pérez Azuela, el ingeniero. Sería el ingeniero Cayoja. Belmonte. El ingeniero Solís. El ingeniero Solís también. El ingeniero Belmonte. Con todos ellos han visto todo esto que estoy repitiendo, ¿no es cierto? Claro que ellos no les han dado el enfoque matricial, ¿no? Les han dado el enfoque, digamos, natural, que es el matemático analítico, utilizando cálculo, ¿no? Utilizando las ecuaciones diferenciales que se originan a partir del análisis, como un continuo elástico. En este caso no estamos hablando del continuo elástico. Vamos a hablar del continuo transformado en un discreto. Pero igual vamos a repetir todos estos conceptos más adelante. Bien. Entonces, hay hipótesis que son relativas a la estructura. La linealidad, la superposición de efectos, por ejemplo, deviene de esas hipótesis, ¿no? De la teoría de las pequeñas deflexiones y de la linealidad. De ahí aparecen las otras, ¿no? Que en su conjunto, bueno, como las conocemos como hipótesis. Bueno, en la ingeniería estructural
las estructuras se clasifican según su forma, según el material con que están construidas. Hay varias formas de clasificar las estructuras. Nosotros vamos a usar una clasificación de acuerdo a su forma. Entonces le vamos a llamar a esta parte, le vamos a poner subtítulo de clasificación de las estructuras. Clasificación estructural. Es lo mismo, ¿no? Fíjense que las estructuras las podemos clasificar entonces según su forma. Para nosotros van a haber estructuras que le llamamos, vamos a poner acá, estructuras prismáticas. Tiene varios nombres. También o unidimensionales. También se denominan o estructuras discretas. También se denominan así. Esto es lo mismo. Entonces, cuando vean en alguna literatura, en algún libro, hablar de las estructuras prismáticas, es lo mismo que hablar de las estructuras unidimensionales o de las estructuras discretas. ¿Ok? Las estructuras discretas. Es lo mismo. Son aquellas estructuras compuestas por elementos largos, donde una de las dimensiones es más importante que las otras dos. Fíjense lo que estoy hablando. Cuando digo elementos, quiere decir que una estructura está formada por elementos. Por ejemplo, una cercha está formada por elementos, ¿no? Y elementos largos, que son prismáticos, porque forman prismas. Y decimos que son unidimensionales porque la largura, el largo del elemento, es más importante que la sección. ¿Eh? Pero además decimos que son discretas porque los elementos los podemos contar ahí, los podemos ver, los elementos como número de elementos. Fíjense el término discreto, cómo lo estamos usando. En una cercha, entonces podemos ver las tres condiciones escritas aquí, ¿no? Podemos ver esas condiciones. Que los elementos son largos, ¿cierto? Son prismáticos porque forman prismas. Son unidimensionales porque son largos respecto de la sección. O sea, el largo es más importante que la sección misma, ¿no? Que las otras dos dimensiones. Las otras dos dimensiones son relativas a la sección. Pero además, la estructura es discreta. ¿Por qué? Porque está conformada por elementos que los podemos contar ahí. ¿Cuántos elementos hay? Podemos ver que hay una cantidad finita de elementos y que cada elemento por sí solo es un elemento finito. Tiene dimensiones finitas y todos tienen la misma característica estructural. Todos están sometidos a tensión de compresión o de tracción. ¿No es cierto?
Todos tienen esa característica. Todos tienen un nudo. Todos tienen un nudo en sus extremos. Entonces es lógico que una estructura discreta, que viene discretizada, no es lo mismo que una estructura plana. Entonces el otro tipo de estructura es precisamente la estructura plana, ¿no? Estructura, vamos a poner aquí, estructuras planas. Estructuras bidimensionales. Está mal. Bidimensionales, planas o continuas, para diferenciarla de la discreta. ¿Cuáles son las estructuras dimensionales? Que también podemos decirle que son estructuras planas, o también podemos decir que son continuas, ¿no? La losa, por ejemplo, la losa delgada. Es importante lo que les estoy diciendo, ¿no? Losa delgada, a diferencia de la losa gruesa. La losa delgada ¿está bien? Donde la superficie es más importante que el espesor. Esa es una estructura plana. Las losas delgadas, ¿no? Las cáscaras, como las bóvedas, ¿no? O el domo. Claro, tienen un espesor, de hecho que tienen un espesor, ¿no? Un espesor muy, muy delgado. Entonces, esas son estructuras, a diferencia de las que vimos anteriormente, son continuas, no son discretas. Fíjense que aquí tenemos que necesariamente aplicar la discretización para poder utilizar el método que nos ocupa, el método matricial. También se aplica aquí, pero para ello tenemos que discretizar, transformar la estructura continua en una estructura discreta. ¿Está bien? O convertir. En realidad no se dice así, ¿no? Se dice sustituir el discreto por el continuo. Eso es lo que en realidad hacemos. Porque fíjense de que estamos hablando de un modelo matemático aplicable, que puede ser al continuo o al discreto. Cuando hablamos del modelo discreto, es que esa discretización la aplicamos a un modelo continuo. Que evidentemente la estructura que vimos anteriormente, la cercha, o la viga, la columna, las vigas continuas, los pórticos, las cerchas espaciales, todo eso son estructuras discretas. Pero como un todo son continuas, como un todo. Pero no se olviden que por los nodos se transmite fuerza, al menos en los pórticos. ¿No es cierto? En un pórtico, donde no hay articulación,
o un marco rígido, no sé. Estos son los nodos. Se transmite esfuerzo. Entonces hay continuidad elástica. Por lo tanto, es continua. Pero la forma es discreta. Pero la forma nos dice que directamente los elementos son largos y que sabemos dónde comienzan y dónde terminan cada elemento. O sea, viene predispuesta a la discretización directa. Directa. Por eso es que normalmente se le denomina estructura discreta. ¿Ves? En cambio, estas no. Estas obligatoriamente tenemos que discretizarlas. ¿No? Porque ahí no hay elementos. Toda la estructura en sí es un solo elemento. Ah, pero ¿cómo la estudiamos? Matemáticamente siempre planteamos la ecuación de la placa, ¿no? Para la placa. Y en el caso de las cáscaras, las ecuaciones de las cáscaras. Eso era antes, ¿no? Pero resulta de que eso siempre nos va a llevar a soluciones de acuerdo al modelo físico. Entonces, cuando se aplica antes, ¿no? Antes de la computadora, cuando se usaban las metodologías clásicas, siempre las ecuaciones se aplicaban a la forma de la estructura plana. Entonces no había una metodología universal, ¿no? Solamente los genios matemáticos de tensión, de formación, y todo podían utilizar eso. Claro, nosotros lo aprendíamos en la universidad, ¿no? Porque el profesor nos enseñaba. Pero eso ya no se usa. Porque ahora está el software, ¿no? El software de ingeniería, está el SAP 2000 que nos resuelve con facilidad este problema. Hay varios programas para resolver este tipo de problemas, ¿no? El ANSI, por ejemplo, es un programón espectacular. El ANSI, así se puede que lo conozca. Tal vez si tengo tiempo les puedo mostrar algo de ANSI. Es el mejor que hay, ¿no? Es un software dirigido exclusivamente para el método de los elementos finitos, para resolver cualquier forma, para la que ustedes quieran. Iteración suelo-cemento, iteración estructura-suelo, el mismo suelo como estructura, para resolver problemas de represa, de canales, lo que ustedes quieran. Es el software más amplio que hay en el campo de los elementos finitos. Entonces ya no es asunto de sentarse a resolver ecuaciones diferenciales que nacen a partir de la forma de una estructura continua, ya no, sino que las discretizamos por elementos finitos y las resolvemos a través de una metodología matricial. Que llegamos a constituir ecuaciones inmensas, podríamos decir 1000 incógnitas es nada, eso es nada. 10.000, 100.000 incógnitas. 100.000 ecuaciones con 100.000 incógnitas, pues resolverlo manualmente eso es imposible. Imagínense si estos métodos no son creados ayer. Estos métodos nacieron en el siglo XVIII, 1700 y pico, 1768. Unos añitos después de Newton, el siguiente siglo después de Newton, el siguiente siglo después de, más o menos en la época de los grandes ingenieros, ¿no? Cauchy, Riemann, en la época de Gauss,
¿Ve? Empiezan a aparecer estas metodologías aplicadas a estas estructuras. Pero lógicamente, como no tenían computadora, no se podía resolver. Pero ya empezó a hablarse de los métodos discretos, porque ellos lo inventaron en esa época. Solo que no lo podían aplicar. Entonces los ingenieros del siglo XX, ya de 1900 y algo, lo que hicieron es tomar esos conceptos de los métodos discretos creados en el siglo anterior y aplicarlos, hacerlos prácticos. Pero ¿cómo hacerlos prácticos sin computadora? Antes de la mitad del siglo XX no habían computadoras. Las computadoras recién aparecen en la década de los 50. Pero antes se hicieron edificios con este método. No exactamente con este método. Con este método amputado empezaron a hacer cortes a las ecuaciones. Y ahí generaban otras metodologías, inclusive resolviendo, haciendo que las ecuaciones se resuelvan por el método de relajación, ¿no? que lo inventó Hardy-Cross. De ahí el método de Hardy-Cross, el método de relajación de momentos. Después avanzó más que Cross, avanzó Canny para plantear su famoso método de Canny. Y todavía vino un japoncito después de la Segunda Guerra Mundial, ya en los años 50, para hacerlo más práctico el método de Canny, ¿no? Se llamó el método de Takabella. Pero seguían siendo métodos que necesitan del papel y lápiz, obligatoriamente. Formulitas que se aplican a los nudos y de ahí se van transmitiendo esfuerzo a los otros nudos. Es decir, se resuelve sobre la misma estructura a través de una metodología numérica. Entonces, cuando aparecen las computadoras después de la mitad del siglo XX, estamos hablando de los años 60, 70, 80, de ahí para adelante, ¿no? Ya no necesitamos amputar el método matricial. Ya no necesitamos recortar las matrices, hacer otras consideraciones, sino incorporarlas directamente tal como viene. Porque basta hacer un programa con un bucle para resolver cualquier sistema de ecuación lineal. Antes el problema era la memoria. Ahorita ya no es el problema la memoria. Ahorita el problema es velocidad de cálculo. ¿Está bien? Y obviamente digo velocidad, ¿por qué? Porque la secuencia de operaciones numéricas al interior de un computador genera errores. Hay errores, se arrastran los errores. Pues fundamentalmente el error del redondeo, ¿no? El error del redondeo. Por eso es que tenemos que poner cantidades o mejor dicho, números con mantizas grandes. Mantizas ya no de 4 bytes o de 8 bytes, sino de doble precisión. Estamos hablando de 18, 20, 25 bytes para una, por ejemplo, para una mantiza. De tal manera que el número, ¿no?, que se arrastra sea un número con muchísimos decimales, para que el error de redondeo no afecte mucho a los resultados, especialmente cuando las ecuaciones son cuando hay muchísimas incógnitas. Ese problema está resuelto con la tecnología. En la medida que va avanzando la tecnología, los procesadores son más rápidos. Y obviamente los resultados van a ser mucho más exactos. Bien, esas son las estructuras bidimensionales que ya sabemos para ser usadas, o mejor dicho, analizadas a partir del método matricial. Necesariamente hay que discretizarla.
¿Está bien? Es decir, sustituir el continuo elástico por un conjunto de elementos finitos que pueden ser rectángulos o pueden ser triángulos. Todo ese conjunto de elementos finitos de ensamble, ¿no? Una vez hecho esto, hecha la malla, esto se llama una malla, la malla de los elementos, sabemos que los elementos se unen en los nodos, forman una malla de elementos finitos, estudiamos cada elemento finito y luego aplicamos los principios de equilibrio y compatibilidad en los nudos para lograr el ensamble y con ello los resultados buscados, ¿no? Que son los desplazamientos, justo los desplazamientos en los nodos y los esfuerzos en los nodos. Ese es el problema y ese debe ser el resultado con el cual ya nos permitimos, ya con las ecuaciones del elemento podemos encontrar la tensión al interior de cualquier punto del elemento, con lo cual representamos el estado de tensión del elemento o el estado de tensión de la estructura. ¿Cuál es el estado de tensión de la estructura? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Dónde podemos rigidizar más? Etcétera, etcétera. Ahí viene la aplicación. Eso es jóvenes. Luego tenemos las estructuras tridimensionales. Muy poco se usan, pero ahí están, ¿no? Se puede usar el elemento, casi que ningún software lo trae, si no lo podemos modelar. La ventaja es que esta metodología permite transformar cualquier sistema espacial en un sistema plano. No hay problema, con facilidad se puede hacer. Entonces tenemos las estructuras tridimensionales. O estructuras sólidas o estructuras sólidas o también estructuras sólidas continuas. Sólidas continuas, ¿no? Porque también son continuas. ¿Está bien? Entonces aquí están, por ejemplo, las represas. Fíjense que las represas, si nosotros las rebanamos, podemos estudiarlas como estructuras planas, confinadas, lógicamente, ¿no? Está el suelo. Aquí estudiamos el suelo como una estructura sólida. Pero también lo podemos rebanar el suelo para estudiarlo como estado de tensión plana. Claro que se puede. Por eso les decía, ¿no? Generalmente las estructuras sólidas o sólidas continuas o tridimensionales, pues las tres dimensiones son importantes, ¿no? Por eso se denominan tridimensionales. Pueden ser analizadas como bidimensionales. El caso de la represa, el caso de los muros, por ejemplo. Los muros de sostenimiento, que son tridimensionales. ¿Ves? Un murito, ¿no? Un muro de... Estos muros pues que se usan en los suelos. Son los... Tratar de dibujar uno. ¿No? Claro que yo puedo tomar una, ¿no? Así. Y esto ya es una estructura plana, un elemento plano, ¿no? Y es discretizar esa parte y estudiarla, ¿no? Está confinada
pero igual voy a tener buenos resultados. Pues puede ser un muro, una represa, el mismo suelo, son estructuras tridimensionales que se pueden analizar como estructuras planas, tomando randas, ¿no? Así, ¿no? Partes de ellas. Entonces tenemos, desde el punto de vista de la forma, una clasificación en tres, ¿no? En tres. En estructuras unidimensionales, bidimensionales y tridimensionales. Las primeras, las unidimensionales, no necesitan una discretización, digamos, porque ya viene hecha la discretización. En cambio, las otras no, porque ya hay que hacerle una discretización. Bien, jóvenes. Esa es la manera en que en el análisis matricial nosotros aplicamos la metodología. A partir de esta concepción estructural y las hipótesis planteadas, ¿ve?, asociadas al álgebra lineal, ya tenemos los condimentos necesarios para poder plantear una metodología de cálculo que se denomina el método de los elementos finitos. Es un método matricial, porque matemáticamente resultan matrices. Y las matrices tienen la ventaja de ser sistematizadas, de ser resueltas a través de sistemas informáticos, que es lo que buscamos. Al finalizar el curso, ustedes tienen que ser capaces de poder utilizar cualquier software. Todos los softwares por sí solos se enseñan. No necesitamos cursos. Solo necesitamos lo que necesitamos es el concepto, nada más. Ustedes tienen que saber. Inclusive ustedes mismos pueden crear su software. Vamos a ver que con el CILAT, por ejemplo, un software de matemática, vamos a hacer aplicaciones prácticas. Como siempre vamos a llegar a un número de ecuaciones muy grande, va a ser imposible hacerlo manualmente. O sea, papel y lápiz, resolver una matriz de 10 por 10 ya es un problema, que nos va a llevar horas y horas. Eso lo vamos a resolver con el software. El software es el que nos va a resolver. Cualquiera sea la ecuación, el único límite será la memoria de la máquina. Ya vamos a entrarnos más adelante en las aplicaciones prácticas. Bueno, finalmente vamos a entrar a el otro concepto que aparece en la ingeniería estructural, que son las relaciones físicas. Las cosas son las relaciones físicas y otras las relaciones matemáticas. ¿Cuáles son las relaciones físicas? Todas las relaciones físicas son el trabajo, la energía, la fuerza y la relación está en que la fuerza y los desplazamientos generan energía, generan trabajo y energía. Esa es la relación. ¿Está bien? Pero a esos elementos o a esos fenómenos en ingeniería estructural se denominan las grandezas mecánicas. Las grandezas mecánicas. ¿Cuáles son las grandezas mecánicas? Las fuerzas,
los desplazamientos la tensión y la deformación. Tensiones vamos a ponerle, deformaciones. Esas son las 4 grandezas mecánicas. ¿Por qué se denominan así? Porque sí o sí aparecen en cualquier estructura. Sí o sí. Sea bidimensional, unidimensional, lo que sea. Sí o sí aparecen esos 4 fenómenos que se denominan grandezas mecánicas. Un sistema estructural sí o sí está sometido a fuerza. Esas fuerzas producen desplazamientos. Los desplazamientos producen deformaciones. Y las fuerzas producen tensiones al interior de la masa. ¿Está bien? Está claro, ¿no? Quiere decir que las grandezas mecánicas siempre estarán presentes. En todas, ninguna estructura se salva de esto. Estoy hablando de grandezas mecánicas. Pero de aquí surge el trabajo y la energía. Que si bien no es una grandeza mecánica, esto es otro tipo de fenómeno, ¿no? No es mecánico, sino que es el resultado de la acción en el tiempo de las fuerzas y los desplazamientos. ¿Está bien? Entonces, esas son las grandezas mecánicas que producen trabajo y energía. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda hasta aquí? Parece que todo anda bien. Parece que no hay ninguna duda. No sé pues si estarán viendo, si estarán... después lo vamos a saber eso. Con los apuntes lo vamos a saber eso. Porque ya sea al vivo o grabada la clase, para hacer apuntes sí o sí hay que ver la clase. Sí o sí. Y los apuntes no es más que lápiz y papel y su propia letra. La letra de cada uno. Es facilingo, ¿no? Facilingo a ver quién lo hizo estos apuntes. Facilingo comprobar eso. Bueno, lo que yo quiero es que aprendan. Al fin y al cabo, para eso me pagan. Y que al final, cuando sean profesionales, les quede estos conceptos porque sí o sí los van a necesitar. Sí o sí. Cuando trabajamos ya haciendo edificios, ¿no? En mecánica de suelo, en lo que sea, sí o sí aparecen estos conceptos. Bueno, jóvenes, vamos a dejar la clase por hoy. Vamos a dejar la clase por hoy. Y si no tienen ninguna duda, nadie dice nada. Disculpe, ingeniero, ¿va a habilitar el tema de la asistencia? Ahorita lo habilitamos. Vamos a irnos. Entonces a
La asistencia.